Muy buenos días o tardes. Les habla el doctor Álvaro Martínez. Soy un oncólogo radioterápico y el tema de hoy se hará sobre la braquiterapia de tasa alta en pediatría oncológica. Me basaré en una conferencia que dicté recientemente en Costa Rica. La siguiente. Como introducción, además de curar al paciente, el objetivo principal de los oncólogos radioterápicos pediátricos es evitar daños o efectos tardíos. Como los tejidos de los niños están desarrollándose, las radiaciones o el efecto de las radiaciones es mucho más poderoso y se verán años o décadas más tarde. Entonces, deberemos prevenir los efectos tardíos y deberemos buscar lo siguiente: administrar la dosis de radiación más baja posible que permitan el control de la enfermedad. Y segundo, la modulación de la dosis para evitar los órganos de riesgo, lo que se llama por las siglas en inglés OARS. La siguiente. Como introducción continuaré que hay dos técnicas muy importantes o tal vez las más importantes para modular la dosis. Uno es el uso de protones en braquiterapia y el uso de los protones en pediatría radioterápica, y la otra es la braquiterapia de tasa alta, en donde se da un tratamiento muy rápidamente y la exposición del niño es mínima. Esos son los métodos de modulación de dosis para disminuir o evitar los órganos de riesgo cuando damos dosis altas o cuando los órganos de riesgo son muy cercanos o adyacentes a donde está el tumor. Como por comparación, en los adultos, la radioterapia de intensidad modulada, que puede ser ideal, se administra externamente. Pero en oncología pediátrica debemos considerar la necesidad de limitar la dosis a los órganos de riesgo, muchísimo más allá de las limitaciones típicas para los adultos que tienen ya órganos completamente desarrollados, donde el desarrollo no se va a comprometer. Esto hace que el paciente pediátrico tenga características muy especiales y por esas características tendremos que protegerlos mucho. La siguiente. Este es un cuadro que nos demuestra históricamente cómo se tratan los sarcomas de partes blandas. Históricamente se tratan con una amputación y en este cuadro, ¿qué vemos? Una cosa muy interesante. De acuerdo a la historia, a un hombre blanco le hicieron un trasplante de una pierna de un hombre negro. Dice la historia que el hombre negro le quitaron la pierna para dársela al blanco. De todas formas, esto es simplemente para ilustrar que la gran mayoría de los sarcomas de adultos se tratan o con amputación o, si se pudiese, con preservación del órgano. La siguiente. La palabra braquiterapia etimológicamente significa irradiación a corta distancia y es un procedimiento terapéutico quirúrgico que permite administrar la irradiación directamente en el interior de lo que llamamos el volumen blanco, posibilitando así el tratamiento con dosis muy altas internas de radiación sin dar radiación externa que irradia desde la piel a todos los tejidos profundos.
Se trata de una irradiación muy focalizada que incrementa las dosis administradas al volumen blanco sin aumentar la dosis recibida por los llamados órganos de riesgo. La siguiente. Las técnicas de braquiterapia utilizadas en niños son similares a las aplicadas en los adultos, con algunas modificaciones debido a las características anatómicas y a la especial sensibilidad de los tejidos. Con referencia a las características anatómicas, estamos hablando de órganos muy pequeños, muy chiquitos, en comparación a un hombre o una mujer adulta. Y desde luego, en relación a la sensibilidad de los tejidos, pues como he mencionado antes, el hecho que están creciendo, les vamos a dañar el crecimiento normal. Algo muy importante que he aprendido en mi práctica de los 30 años es que no recomiendo ningún tipo de braquiterapia antes de los 15 meses del bebé, aunque los diagnósticos se pueden hacer a los 6 meses o 8 meses. Mantener estos pacienticos con quimioterapia hasta que lleguen por lo menos a 15 meses antes de darles la braquiterapia. Y les mostraré unos ejemplos. La siguiente. La braquiterapia, al igual que la protonterapia, reduce la dosis de radiación a los tejidos sanos adyacentes y además la braquiterapia de tasa alta permite acortar muchísimo el tiempo de tratamiento. Quiero decir, la radioterapia externa o la protonterapia se van a demorar semanas, se van a demorar semanas. La braquiterapia se demora 2 o 3 días. Entonces, el ahorro en tiempo es importantísimo. En la población pediátrica, esto es muy importante porque al reducir el número de días de tratamiento, se reduce drásticamente el número de sesiones de anestesias necesarias. Tratar a un niño de 2 años o 3 años es muy difícil sin anestesia, pero darle anestesia a este niño por 25 días o más consecutivamente no es muy fácil. En el caso de la braquiterapia, es solamente por 2 o 3 días. Aquí la siguiente. En la siguiente diapositiva hago una comparación entre las ventajas de la prototerapia y las ventajas de la braquiterapia. Ciertamente, la ventaja de los protones contra la braqui es que no hay limitaciones de accesibilidad al volumen blanco, como sí existe en la braquiterapia. Desafortunadamente, no podemos hacer braquiterapia en todos los lugares y órganos del cuerpo. Entonces, la braquiterapia tiene limitación de accesibilidad cuando la protonterapia no la tiene. La braquiterapia, como ya expliqué, es un tratamiento invasivo que requiere cierto tipo de cirugía y que requiere anestesia. La protonterapia no es invasiva, aunque en niños tal vez menores de 4 años van a necesitar anestesia. ¿Cuáles son las ventajas de la braquiterapia contra los protones? Pues ciertamente como metodología terapéutica es mucho más accesible desde el punto de vista de la disponibilidad tecnológica. Prácticamente la gran mayoría de los centros de tratamiento de radioterapia tienen una máquina de braquiterapia. De modo que a nivel mundial es muy fácil porque hay mucha disponibilidad de máquinas de braquiterapia, lo cual no sucede con la protonterapia, en donde tenemos pocas máquinas en el mundo entero. Y ciertamente en países
en vía de desarrollo, pues prácticamente no existen. Otra ventaja de la braquiterapia es que es muchísimo más rápida porque tiene un número menor de sesiones, lo cual es importante en las edades pediátricas. Para conseguir una inmovilización es a veces bastante difícil que el niño lo entienda y que se sienta cómodo. Y tener que repetir esta inmovilización por 25 fracciones no es siempre muy fácil. Desde luego, como expliqué, habrá solamente 2 o 3 sesiones de anestesia, que es mucho mejor. Y lo más importante desde el punto de vista económico para nuestros países es que es increíblemente barata, muchísimo más barata. Una protonterapia, estamos hablando de una máquina de 30, 40 millones de dólares. Una unidad de braquiterapia, estamos hablando de los $200,000. De modo que el tratamiento por paciente es increíblemente barato. La siguiente. El tratamiento con braquiterapia de tasa alta en pediatría, primero es un tratamiento multidisciplinario, donde el oncólogo radioterapia tendrá que reunirse con el cirujano pediátrico y con el oncólogo pediátrico, con frecuencia el radiólogo y el anestesiólogo. De modo que claramente es multidisciplinario. Y el concepto básico es, necesitamos una resección radical. ¿Es la resección radical quirúrgica siempre necesaria? ¿O la podríamos obviar y no hacerla? Y en ese caso, hacer una braquiterapia. ¿Podríamos evitar una amputación optimizando la función de la extremidad, ya sea un brazo, una mano, una pierna? Y lo podríamos optimizar con una quimiobraquiterapia o quimorradioterapia. Y como lo dije anteriormente, usualmente después de los 15 meses. Entonces, este es un tratamiento en donde en forma multidisciplinaria discutiremos con los cirujanos si la resección radical quirúrgica, que va a dejar secuencias importantísimas, como puede ser si es en una próstata, remover una próstata a un bebé no es fácil y pues lo va a dejar con una serie de problemas años más tarde. La siguiente. Entonces, vamos a hablar del tratamiento adyuvante en general y específico a braquiterapia pediátrica. Simplemente, pues, uno puede decir que un tratamiento adyuvante puede ser una radioterapia externa preoperatoria con protones o con fotones. Hay lugares donde utilizamos la radioterapia preoperatoria. Hay otras enfermedades en donde lo hacemos intraoperatoriamente. Y desde el punto de vista de tratamiento adyuvante intraoperatorio, tenemos 2 modalidades, ya sea con electrones o fotones o con braquiterapia. Ciertamente, como dije antes, es muchísimo más fácil hacer una braquiterapia porque todos los centros la tienen y muy pocos hospitales tienen la capacidad de dar una radioterapia intraoperatoria con electrones. De modo que accesibilidad nuevamente es mucho mejor con la braquiterapia. El tratamiento adyuvante postoperatorio va a producir resultados similares a los preoperatorios en la gran mayoría de los tumores o sarcomas de partes blancas. Y en este figurín aquí, en el dibujo de arriba, básicamente estamos hablando donde se ve el músculo y el tumor en la incisión. Aquí vemos el diagrama del espacio que ha dejado el tumor cuando ha sido resecado.
y cómo colocamos los tubos plásticos para después conectarlo a la máquina de tasa alta y dar la radiación de tasa alta. Y una vez que se ponen los tubos a profundidad, podemos cerrar la cavidad y continuar con el segundo o tercer plano en casos que necesitemos más de un plano. La siguiente. Esta fue una paciente tratada en una forma similar. Ella tenía un sarcoma sinovial en la región de la rodilla. El cirujano resecó el tumor con el músculo. Yo fui intraoperatoriamente y coloqué la braquiterapia, los tubos de braquiterapia de la parte anterior a posterior. Lo hice cuando la pacientica tenía 8 años. Esta fotografía es tomada cuando la paciente tiene 22 años y estaba en el 4º semestre de medicina. Hoy en día es una ginecóloga general y tiene 2 niños. Lógicamente, se ven unos punticos aquí de telangiectasia, pero la realidad es que la mayor deformidad, como se ve aquí, fue debido a la resección quirúrgica y no a la braquiterapia. Ella juega tenis con mucha frecuencia. La siguiente. Este fue un caso muy difícil, porque esta esta adolescente había tenido ya 4 recidivas de este tumor en esta localización y le habían dado radioterapia 2 veces, además de 4 cirugías y quimioterapia. Me pidieron que la viera cuando tuvo la 5ª recidiva y yo recomendé una braquiterapia y en la fotografía a la izquierda se ven los puntos marcados donde puse la entrada y la salida de la aguja. Se dan cuenta, esta cirugía es mucho más reciente que la otra y lógicamente simplemente traté el área donde estaba la recidiva, no toda la cicatriz. Y en la fotografía de la derecha ven las agujas que utilicé, entrando por el punto que había marcado y saliendo por el punto que había marcado. Y a esto se le agrega el tubito. Entonces, al sacar aquí la aguja, queda el tubo en su lugar. La siguiente. Aquí se ve en la fotografía a la izquierda cómo anclé el área de las semillas radioactivas. Y aquí se ve la radiografía localizadora. Ciertamente en esta época no teníamos el TAC. Estamos hablando de hace 24 años. Esta es la fotografía 4 años después, en donde no hay recidiva, hay cambios de piel debido a 3 sesiones de radioterapia, 2 de externa y la braqui. Hay edema de la mano, principalmente debido a la cirugía, a las 4 cirugías que había tenido antes. Pero lo más importante es que 22 años más tarde, esta muchacha o esta mujer hoy en día tiene función de su mano. No es perfecta, pero es por lo menos el 65 a 70% funcional. La siguiente. Este es lo que llamo yo un implante de cavidad abierta. El anterior fue un implante de cavidad cerrada. Este fue un niño de 7 años que presentó con un rhabdomyosarcoma perifacial, con compromiso del nervio facial, pero sin ganglios. Sin embargo, mi recomendación fue que se le resecara el tumor y los ganglios linfáticos. Por eso ven en la fotografía de la derecha que la incisión tiene parte del cuello en donde removimos los ganglios
cerca de la parótida y los ganglios adyacentes. Lo hice con la técnica que llamo yo colgado replegado, en donde el colgajo de la piel, que lo ven aquí, está replegado detrás de la oreja y me da acceso a poner los tubos de la parte medial de la mejilla y saliendo por la parte de la incisión, como se ve en la fotografía de la derecha. La entrada de los tubos a nivel de la mejilla, de la nariz, de la boca inferiormente y saliendo al frente de la incisión, cuando en este momento ya estábamos cerrando la piel con el cirujano. Este niño tiene 15 años hoy en día. Lo hicimos cuando tenía 7 y tiene una función del nervio facial completamente normal. Tiene muy buena saliva, de modo que no impactamos el lóbulo profundo de la glándula parótida. Este es un niño con un rhabdomyosarcoma del glúteo con ganglios positivos. Y se dan cuenta de que hace muchos años lo hice, porque primero tiene una linfografía en donde nos muestra aquí en la parte inferior y anterior, en la fotografía de la mitad, los ganglios comprometidos. Y tiene una arteriografía en donde muestra que la arteria está desplazada medialmente y no está sobre la articulación sacroiliaca. En la fotografía de la izquierda se ve claramente la masa en la nalga o en los glúteos. Lógicamente, recomendé quimioterapia por el tamaño de la masa por un lado, además de por los ganglios. Y se le dio quimioterapia por 4 meses. Tuvo una respuesta parcial. Y aquí estamos en el acto operatorio, donde se dan cuenta en la radiografía de la izquierda el hueco que se ha creado al resecar la masa. Y en la de la derecha ven ustedes la masa del tamaño tumoral y le ponemos unas suturas para marcar los márgenes en caso de que estén positivos. En este caso tuvimos una disminución tumoral con la quimioterapia del 60%. La siguiente. Aquí estoy con esta aguja en la fotografía de la izquierda, entrando por la piel. Llegamos a lo profundo, a la base del tumor. Y una vez que esté ahí, conecto a la aguja el tubo plástico y, como se dan cuenta, en la fotografía de la derecha se ve la entrada del tubo y la salida del tubo. Ya habíamos cerrado la incisión y aquí estamos terminando de anclar los tubos plásticos. Este es un ejemplo de un implante intraoperatorio después de la discusión multidisciplinaria. La siguiente. Aquí vemos nuevamente, no había TAC en esa época, la radiografía, en donde se ven la localización de las semillas para hacer la dosimetría en los dos planos. Y en el lado de la izquierda se ve la muy buena respuesta que tuvo este niño a la quimioterapia en los ganglios linfáticos. Él nunca recibió radioterapia externa, ya que tuvo respuesta completa en los ganglios linfáticos del 60% de la masa del glúteo y solamente le tratamos la masa del glúteo con una braquiterapia intraoperatoria. La siguiente. Este es un caso bastante triste de una niña que desarrolló un retinoblastoma bilateral y desafortunadamente un ojo hubo que sacrificarlo inicialmente, el segundo lo irradiamos
tuvo una falla local y tuvimos que hacerle una enucleación. Entonces quedó ciega. A los 2 años de esa cirugía, desarrolló desafortunadamente 4 ganglios linfáticos, 3 que se pueden ver en la fotografía de la izquierda, donde tenemos ahí la incisión que iba a hacer el cirujano, y el otro que fue un ganglio intraparotidio, que se puede ver en la fotografía o en el dibujo, digamos así, en el dibujo de la derecha, se ve el ganglio linfático que está básicamente por debajo de una de las ramas del facial, de la rama superior del facial orbital. Entonces, en la sesión multidisciplinaria, se recomendó que se le hiciera una excisión de estas 3 masas, lo mismo que del ganglio parotidiano, sin sacrificar el nervio, y yo haría un implante, principalmente a nivel del nervio facial. Por la localización, en este caso, en vez de ir de la parte anterior de la nariz o de la mejilla a la oreja, lo hice de la parte superior a inferior con el colgajo abierto. En la fotografía, no en la fotografía, en el dibujo de la derecha se ve el colgajo y se ven esquemáticamente cómo pondría las agujas. La siguiente. En la fotografía de la izquierda se ve el tumor que está por debajo del nervio. Es un ganglio intraparotidio. Y en el dibujo de la derecha se ve cómo estamos cargando, cómo estamos poniendo los tubos plásticos que van a salir por el colgajo. Se va a cerrar la incisión y a través de los tubos plásticos va a venir la dosis de tasa alta, la fuente de tasa alta, y va a entrar por cada tubo y va a dar la radiación en esta parte que está aquí demostrada. La siguiente. Aquí vemos lo que ejecuté en el acto quirúrgico. Lo que ven aquí es una banda de... Ay, se me olvida cómo se dice esto en español. Es rubber band, de caucho, perdón. En donde estamos identificando aquí el facial para poderlo levantar y poner los tubos por debajo. La misma maniobra la hice en esta parte donde se ve, en la parte superior, donde se ve el nervio. Entonces se identifica el nervio, se le pasa este cauchito para levantarlo suavemente sin dañarlo y poner los tubos inferiormente, como se ven en las 2 fotografías que tengo mostrando aquí. De modo que este fue el implante que le hice a esta niña con un retinoblastoma bilateral. La siguiente. Aquí se ve la niña que tuvo una necrosis en esta parte del colgajo. Pero afortunadamente no tuvo ningún problema, sanó bien. Y lo importante es que aquí ven una fotografía en la izquierda a los 6 meses de la braquiterapia, en donde tiene una función del facial excelente. Ahora, lo que tienen que entender ustedes es que esta nenita, antes de hacerle la cirugía de la braquiterapia, se le escurría la saliva, no podía tomar líquidos muy bien porque se le escurría, porque tenía parálisis del facial. No podía comer muy bien porque nuevamente se le escurría la comida por aquí y ella no lo sentía. La felicidad que le dio cuando podía volver a comer normalmente y a tomar. Una niñita ciega, imagínense esa tragedia para esa niña y para esa familia.
De modo que, aunque no era probablemente un tratamiento curativo, fue un tratamiento que le dio muy buena calidad de vida. Desafortunadamente desarrolló metástasis pulmonares 3 años más tarde, que no pudimos controlar, y falleció, pero falleció con buena calidad de vida en el sentido de que no tuvo nunca más problemas con el nervio facial. La siguiente. Este es un muchacho que a los 12 años desarrolló un fibrosarcoma que estaba localizado por debajito de la base del cráneo. Tuvo 4 cirugías y un solo tratamiento radioterapia externa después de la tercera cirugía. Recibió la 4ª vez. Entonces, lo que yo recomendé es que en la combinación entre el cirujano facial y el cirujano de base de cráneo, lo operáramos y con una incisión abierta que se ve aquí arriba, coloqué los tubos en la base del cerebro, la base del cráneo, cerramos la incisión, se le dio el implante perioperatorio. Aquí está en la fotografía de la derecha, 5 años después. ¿Qué se ve? Se ve ciertamente la deformidad que le ocasionó la radioterapia externa, pero no se ve absolutamente nada de la braquiterapia. En esta fotografía de 5 años después, estamos en la época donde un gran jugador de básquetbol, Michael Jordan, era el líder del equipo de Chicago. Y este joven me dice que usted es mi Michael Jordan de la medicina. Gracias a usted estoy curado. Y es mi Michael Jordan, lo cual me llenó de emoción de escuchar sus palabras. Hoy en día vive en California, tiene 30 años y no ha vuelto a tener ningún problema. La siguiente. Este es un bebé, un nene que desarrolló un rhabdomyosarcoma prostático a los 8 meses de vida. Me llamaron desde Colombia, porque es un pacientico colombiano, y me pidieron la opinión y yo le dije telequimioterapia. Y a los 16 meses yo viajo a Colombia y le hago un implante eco dirigido de la próstata con tasa alta. Entonces, el primer problema fue que nos tocó buscar un transductor pediátrico, que no hay muchos, para poder hacer la braquiterapia ecodirigida. Y aquí se ve en esta fotografía el bebé bajo anestesia a los 16 meses, en donde, dirigido por la ecografía, estoy introduciendo este catéter de tasa alta, un catéter plástico. La siguiente. Aquí se ve el primer tratamiento que se le dio. Le puse, si me acuerdo bien, 4 o 5 catéteres. 4 catéteres ya. Y se le daba el tratamiento con tasa alta. 2 tratamientos por día. La siguiente. Aquí ven el bebé conectado al microelectrón, a la máquina de braquiterapia tasa alta, donde le estábamos dando el tratamiento. Se ve que prácticamente no hay mucho trauma, no hay hematoma, no hay equimosis ni nada de eso. La siguiente. Cuando se terminaba cada tratamiento, así cubríamos los catéteres para que no se fueran a desplazar y el niño subía a la unidad de cuidado intensivos, donde lo tenían con una sedación. La siguiente. Aquí está el bebé
Cuando yo le estaba retirando los 4 tubos y aplicándole presión para disminuir el sangrado perineal, lógicamente tiene su catéter, por lo que estuvo anestesiado por 2 días y medio. Y le evitamos una prostatectomía radical a esta edad. Aquí está él con su papá. A los 4 años, acuérdese, le hice el implante a los 16 meses. Aquí está a los 4 años. Muy buena función vesical. No tiene una estrechez uretral ni nada de eso. Lo vi hace un año. Tenía ya 19 años. Me dio la gran felicidad de que aceptó ir a cenar conmigo y con sus padres y me contó sobre su vida. La siguiente. Esta es una niña que se le diagnosticó un rhabdomyosarcoma periuretral vaginal a los 7 meses. Me consultaron el caso, la pusimos en quimioterapia y a los 15 meses me la trajeron para hacerle un implante en la región de la vagina y periuretral. Como se dan cuenta en el dibujo de la izquierda, en vez de usar la ecografía, utilicé mi dedo y dirigí el implante con mi dedo, sintiendo y dirigiendo la posición de la aguja. Aquí se ve donde en la fotografía de la izquierda que hubo prácticamente una respuesta completa. Se ve todavía un poquito de tumor entre las 3 y las 9. La siguiente. Como mostraba en el dibujo, aquí es la realidad donde estaba haciendo el implante, donde tenía el dedo y estaba dirigiendo, como ven aquí, la aguja en la parte periuretral. Aquí se ve los 4 catéteres que puse dirigidos por mi dedo. La siguiente. En la fotografía de la derecha se ve cuando estaba removiéndole el implante. Sangró un poco, como era de esperarse. Y en la fotografía de la izquierda se ve la niña después de removido el implante. La siguiente. Aquí hay una fotografía de seguimiento de la niña. En ese momento tenía 4 años. Hoy tiene 17 años. Por razones obvias, no me dejan tomar fotografías del área. Ni tampoco se las pedí. Pero para finalizar, quiero darle las gracias a los padres y principalmente a los y las pacienticas por haber depositado la confianza y habernos permitido tratarlos con braquiterapia en vez de hacer una cirugía radical. Espero pues que esta presentación les haya abierto los ojos y la mente para que consideren esta tecnología en sus pacienticos pediátricos. Les agradezco mucho su atención y me despido. Gracias.